La resurrección de Jesús, el acontecimiento que dividió la historia. ¿Entiendes realmente lo que significa la resurrección de Jesús? No fue solo un milagro aislado. Fue la prueba definitiva de que Él está vivo y que regresará. La Biblia reveló esto siglos antes, y pocos se dan cuenta de la profundidad de este acontecimiento. Me haría muy feliz tu comentario, tu like y si pudieras suscribirte a este canal. La resurrección de Jesucristo es, sin duda, el acontecimiento más importante de la fe cristiana. Sin ella, el cristianismo sería simplemente otra filosofía religiosa, como tantas otras que han surgido a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es exactamente? ¿La Biblia dice acerca de la resurrección de Jesús? ¿Y por qué esta verdad impacta directamente tu vida, aquí y ahora? Desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos versículos del Apocalipsis, la Biblia señala el poder de Dios sobre la vida y la muerte, culminando en la victoria definitiva, la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3 y 17, establece claramente, «Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe». Es decir, sin la resurrección, todo el mensaje del Evangelio pierde su fuerza. ¿Pero qué quiere mostrarnos la Biblia cuando relata este acontecimiento con tanto detalle? Primero, ella quiere revelarnos la naturaleza divina de Jesús. La resurrección es la mayor evidencia de que Él no era solo un profeta o maestro, sino el mismo Hijo de Dios, como dice Romanos 1, 4, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este versículo es fundamental para comprender que la resurrección es la firma divina, el sello de autenticidad de la misión de Cristo. Además, la Biblia nos muestra que la resurrección no fue un acontecimiento inesperado. Por el contrario, fue profetizado cientos de años antes de que sucediera. En el Salmo 4 y 10, David ya anunció, «Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este texto fue interpretado por los apóstoles como una clara referencia al Mesías que vencería a la muerte. En otro pasaje fundamental, Isaías 53, tenemos la famosa profecía del siervo sufriente, que aunque estaba muerto y sepultado, vería la luz y prolongaría sus días, indicando que la muerte no sería el final. Estas profecías fueron esenciales para que los discípulos entendieran que la resurrección era parte del plan soberano de Dios. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, habló varias veces de su resurrección. En Mateo 16, 21 lo anunció claramente, tenía que ser asesinado y al tercer día resucitar. Aún así, sus seguidores tuvieron dificultades para comprender y aceptar esta realidad hasta que realmente ocurrió. Me haría muy feliz tu comentario, tu like y si pudieras suscribirte a este canal. La resurrección de Jesús también tiene un carácter transformador. No se trata solo de un acontecimiento histórico que se celebra en Pascua, sino de una realidad espiritual que altera por completo el destino de la humanidad. Por la victoria de Cristo sobre la muerte, todos los que creen en Él están invitados a compartir esa misma victoria. Como está escrito en Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí vemos que la resurrección es el corazón palpitante de la esperanza cristiana. Es la garantía de que, así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y lo que es más, es la confirmación de que Jesús está vivo, reinando a la diestra de Dios, y que, como Él prometió, volverá a buscarlo. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús, no estamos simplemente recordando un hecho del pasado, sino proclamando una verdad viva y eterna, que configura nuestra manera de vivir, de afrontar la muerte y de esperar la eternidad. Este es solo el comienzo de nuestro viaje. En los próximos temas profundizaremos en la evidencia bíblica e histórica de la resurrección, comprender su impacto en los primeros discípulos y reflexionar sobre cómo esta verdad se conecta directamente con la segunda venida de Cristo. Prepárense, porque la resurrección de Jesús no es solo un capítulo de la historia. Es el comienzo de una nueva era que nunca terminará. Evidencia bíblica e histórica de la resurrección de Jesús. Él está vivo. ¿Fue la resurrección de Jesús solo una leyenda? La evidencia es abrumadora. La Biblia no solo afirma que Él resucitó, sino que también presenta evidencia irrefutable de que transformó vidas y cambió el mundo para siempre. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús no podemos limitar esta verdad a una creencia ciega o a una tradición religiosa.
La Biblia presenta la resurrección como un acontecimiento histórico real, presenciado por muchas personas, con registros documentales y pruebas que resisten el escrutinio hasta el día de hoy. Me haría muy feliz tu comentario, tu like y si pudieras suscribirte a este canal. En primer lugar, debemos considerar los relatos de testigos presenciales. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dejó registrado uno de los relatos más importantes de la resurrección. En 1 Corintios 15, 3-8, afirma: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Cefas, después a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Este pasaje es esencial, porque Pablo escribe esta carta unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, en un momento en que muchos de los testigos aún vivían y podían confirmar o disputar el relato. Además, el hecho de que más de 500 personas ver a Jesús resucitado simultáneamente es una prueba poderosa contra la hipótesis de la alucinación colectiva que algunos críticos intentan sugerir. La Biblia pone el énfasis en estos encuentros reales y concretos. Jesús se apareció a los discípulos, habló con ellos, comió con ellos y les permitió tocarlo, como vemos en Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Otro dato impresionante es el testimonio de mujeres. Los evangelios afirman que las mujeres, María Magdalena y otras, fueron las primeras en presenciar la tumba vacía y anunciar la resurrección, Mateo 28, 1-10. Esto es muy significativo porque en aquella época el testimonio femenino tenía poco valor jurídico y social. Si los autores de los evangelios hubieran querido forjar una mentira, difícilmente habrían colocado a las mujeres como primeros testigos. Este detalle refuerza la autenticidad del informe. No podemos olvidar el impacto transformador que la resurrección tuvo en nosotros. Discípulos de Jesús. Antes estaban escondidos, temerosos, desanimados, creyendo que todo terminaba con la crucifixión. Pero después de ver a Cristo resucitado, se convirtieron en líderes valientes, dispuestos a proclamar el mensaje de la resurrección, incluso bajo amenaza de prisión, tortura y muerte. Este tipo de transformación radical, como la de Pedro, que negó a Jesús 3 veces y luego se convirtió en uno de los principales proclamadores del Evangelio, difícilmente se explica por una mentira o un fraude. La gente puede morir por algo que cree que es verdad, pero difícilmente moriría por algo que sabe que es una invención. Además de los relatos bíblicos, la resurrección de Jesús está corroborada por fuentes extrabíblico. Los historiadores antiguos, como Flavio Josefo, escribió sobre Jesús, mencionando su muerte y los informes de que apareció vivo después de la crucifixión. Aunque existe debate sobre la autenticidad de ciertos pasajes, lo cierto es que existe un reconocimiento histórico de la existencia de Jesús y de los acontecimientos extraordinarios asociados a él. Otro aspecto relevante es el tumba vacía. Ninguna fuente histórica niega que la tumba donde fue enterrado Jesús estuviera vacía al tercer día. Los propios enemigos de Jesús, en lugar de presentar el cuerpo para poner fin a la controversia, comenzaron a difundir la idea de que los discípulos habían robado el cuerpo, Mateo 28, 11-15. Esta acusación, sin embargo, es extremadamente débil, ya que los discípulos no tenían ni la motivación, ni el poder, y mucho menos el coraje, para tal acto. La tumba estaba custodiada por soldados romanos, uno de los ejércitos más poderosos de la época. Y nuevamente, el comportamiento de los discípulos después de la resurrección es la mayor prueba de que realmente creían que habían visto a Jesús vivo. Además, hay evidencia de cambios sociales y religiosos que siguió. El crecimiento explosivo del cristianismo en medio de una intensa persecución indica que el mensaje de la resurrección tenía un poder extraordinario. ¿Cómo podemos explicar que miles de judíos abandonaran prácticas religiosas ancestrales, como el Sabbat, para comenzar a reunirse el domingo, el día de resurrección? ¿Qué habría pasado si no hubiera ocurrido un acontecimiento real que hizo tambalear tus convicciones? También es importante señalar que la idea de un Mesías crucificado y resucitado era completamente ajeno a las expectativas judías. Para los judíos, el Mesías sería un líder político y militar, victorioso y triunfante.
El hecho de que los primeros cristianos comenzaran a predicar un Mesías que había sido humillado, asesinado y resucitado demuestra que eran convencidos de la verdad de esta experiencia, y no simplemente reproducir un mito conveniente. En resumen, la evidencia de la resurrección de Jesús son múltiples, variadas y convergentes. El testimonio presencial de cientos de personas. La tumba vacía. La transformación radical de los discípulos. El surgimiento y crecimiento del cristianismo. Fuentes históricas y arqueológicas. Por todas estas razones, la Biblia presenta la resurrección de Jesús no como una tradición o una metáfora espiritual, sino como un evento real con consecuencias eternas. Y lo más extraordinario es que esta evidencia no es solo un hecho del pasado, sino una garantía para el futuro. Como afirma Pablo en Hechos 17, 31, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien designó, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Es decir, la resurrección es la prueba de que Jesús está vivo y regresará para cumplir su promesa de redención completa y juicio final. En el siguiente bloque exploraremos precisamente esto, cómo la resurrección de Cristo está íntimamente ligada a su promesa de un regreso glorioso y lo que la Biblia revela acerca de este futuro que se acerca. La resurrección de Jesús y la promesa de su regreso, el futuro revelado. La resurrección de Jesús no fue el final, fue solo el comienzo. La Biblia revela que Él está vivo y que regresará pronto. ¿Estás preparado para este día? La promesa de su segunda venida está directamente relacionada con su victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesucristo no solo confirmó su divinidad, sino que también se convirtió en la base sólida de la promesa más esperada en la historia de la humanidad, su segunda venida. Lo que la Biblia dice sobre esto es claro, directo y profundamente impactante. Cristo resucitó, ascendió al cielo y, como él mismo declaró, volverá en gloria para consumar el plan eterno de Dios. Esta es la esperanza viva que ha movido los corazones de los cristianos durante 2000 años. En Juan 14, 2-3 Jesús tranquilizó a sus discípulos antes de su muerte. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y les preparo un lugar, volveré y los tomaré conmigo. Aquí está el vínculo directo entre la resurrección y la segunda venida, porque vive, volverá. La resurrección fue la prueba irrefutable que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, la autoridad para cumplir cada una de sus promesas, incluida la promesa de regresar. Como Cristo mismo declaró en Apocalipsis 1, 18, yo soy el que vive, estuve muerto, y ahora vivo para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este verso es emblemático. Quien ha vencido a la muerte no solo garantiza la vida eterna a sus seguidores, sino que también ejerce dominio absoluto sobre el destino eterno de toda la humanidad. Es importante darse cuenta de que los primeros cristianos vivían bajo la expectativa inminente de la segunda venida de Cristo. El evento de resurrección fue el catalizador de esta esperanza. No solo predicaban que Jesús había resucitado, sino también que Él volvería para establecer definitivamente el reino de Dios. En Hechos 1, 9-11 poco después de la ascensión de Jesús, los discípulos miran al cielo, hasta que aparecen dos ángeles y dicen, este mismo Jesús, que fue tomado de entre vosotros al cielo, vendrá tal como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, el regreso de Cristo no será simbólico ni espiritual, sino visible, glorioso y real. La resurrección inaugura, pues, una nueva era, la era de la Iglesia, en la que el Evangelio debe ser proclamado a todas las naciones, preparando al mundo para el regreso del Rey resucitado. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17 Pablo describe cómo será ese día glorioso, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Esta es la promesa. Así como Jesús resucitó, los que crean en Él también resucitarán. La resurrección de Cristo es, pues, la garantía y modelo de nuestra propia resurrección futura. Este vínculo entre la resurrección pasada y la futura es central para la doctrina cristiana. Como afirma Pablo en 1 Corintios 15, 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron.
Las primicias indican que la resurrección de Jesús es solo la primera cosecha de una gran multitud que, al final de los tiempos, también resucitará de entre los muertos. Pero la Biblia también es clara: el regreso de Cristo será un momento del juicio. En 2 Corintios 5:10 Pablo advierte: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así, la resurrección no es solo un mensaje de esperanza, sino también un llamado a la responsabilidad. Saber que Jesús ha resucitado y volverá debería incidir directamente en el modo en que vivimos hoy, nuestras prioridades, nuestros valores, nuestras elecciones. Además, la Biblia revela que el regreso de Cristo estará acompañado de señales claras. En Mateo 24 Jesús habla de guerras, terremotos, persecuciones y enfriamiento del amor entre las personas, como señales que precederán su regreso. Estas señales alertan a la humanidad y nos recuerdan que la promesa hecha por Cristo resucitado se cumplirá en el tiempo determinado por Dios. Por lo tanto, la resurrección de Jesús debe entenderse no solo como un acontecimiento que prueba su victoria sobre la muerte, sino también como el ancla que mantiene firme nuestra esperanza en el futuro. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos ha renacido a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso vive la esperanza apunta a la certeza de la segunda venida, al día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, Apocalipsis 21,4, y la muerte será definitivamente vencida. Vale la pena señalar que, a lo largo de los siglos, esta esperanza en el regreso de Cristo ha inspirado a millones de cristianos a perseverar incluso frente a las mayores dificultades. Sabiendo que Jesús ha resucitado y que volverá en gloria, trae consuelo a los que sufren, fuerza a los que luchan y paz a los que esperan el cumplimiento final de las promesas de Dios. Desafortunadamente, muchos hoy viven como si esta promesa fuera una leyenda o una metáfora. Pero la Biblia insiste: así como la resurrección fue literal, visible e innegable, el regreso de Cristo también será. En Hebreos 9:28, está escrito: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este es el mensaje que resuena a través de los siglos: Él vive y volverá. Ante esta verdad, queda una pregunta inevitable: ¿estás listo? El Cristo resucitado es también el Rey que volverá para juzgar y establecer un reino eterno de justicia y paz. Esta promesa no puede ignorarse ni tratarse como algo secundario. En el siguiente bloque, exploraremos cómo esta promesa de la segunda venida moldeó la vida de los primeros cristianos y cómo debe influir en nuestro modo de vivir hoy, con fe, santidad y esperanza firme. Prepárense, la resurrección apunta al futuro, pero transforma nuestras vidas en el presente. La resurrección de Jesús y su impacto en la vida de los cristianos, cómo esta verdad debería cambiarte. La resurrección de Jesús no es solo una doctrina, es una fuerza que cambia la vida. Si Cristo resucitó, entonces nada podrá ser como era antes. ¿Cómo impactó esta verdad a los primeros cristianos y cómo puede, y debe, cambiar radicalmente también tu vida? La resurrección de Jesús no es una idea lejana ni un hecho aislado en la historia. Ella es la base y motor de la vida cristiana, la verdad que transforma por completo la manera en que vivimos, pensamos, elegimos y esperamos. Los primeros cristianos no solo creían en la resurrección de Cristo, sino que vivió en su luz. Cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio que hicieron fue impulsado por la certeza de que Jesús había vencido a la muerte y que, por tanto, tenían un futuro garantizado con él. En Romanos 6:4, el apóstol Pablo escribe: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo resume poderosamente cómo la resurrección debe afectar al cristiano. Es un llamado a una nueva vida, una existencia marcada por la santidad, el propósito y la esperanza. Para los primeros cristianos, la resurrección significaba que ya no había miedo a la muerte. El mayor enemigo de la humanidad había sido derrotado. Como exclamó Pablo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta comprensión ha llevado a muchos cristianos a afrontar la brutal persecución, el encarcelamiento e incluso la ejecución con valentía y paz.
Sabían que así como Jesús conquistó la muerte, ellos también participarían de esa victoria. La resurrección de Cristo, por tanto, no fue meramente la base de una esperanza futura, pero también la fuente de una fuerza presente. Además, la resurrección transformó completamente la ética y el comportamiento de los cristianos. Llegaron a comprender que sus cuerpos, como el cuerpo de Cristo, son importantes y que al final habrá una resurrección corporal. Esto significa que la vida en el cuerpo no es despreciable sino sagrada. Por eso, Pablo, al hablar de la resurrección en 1 Corintios 3 y 58, concluye con un llamado práctico. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. He aquí otra consecuencia directa: la vida cristiana es una misión. Sabiendo que Cristo ha resucitado y que su obra es eterna, el cristiano se siente motivado a servir, trabajar, predicar y amar, con la certeza de que nada de lo que haga será inútil. Otro impacto profundo de la resurrección está en la manera en que los cristianos han llegado a comprender el sufrimiento. La cruz de Cristo y su resurrección demostraron que Dios puede transformar el dolor en victoria, la humillación en exaltación, la muerte en vida. Por eso, Pablo escribió con confianza en Filipenses 3, 10-11, quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, para que de alguna manera llegue a la resurrección de entre los muertos. Entendamos, la resurrección no quita el sufrimiento de la vida cristiana, pero le da un nuevo significado. El sufrimiento deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en camino hacia la gloria, tal como lo fue para Cristo. Y es por eso que la resurrección también moldeó el modo en que los cristianos llegaron a vivir. Relacionarse con el mundo. Sabían que su verdadera patria no era este mundo pasajero, sino la eternidad con Cristo resucitado. Como afirma Pablo en Filipenses 3, 20-21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, y de allí esperamos con ansias a un Salvador, el Señor Jesucristo. Por el poder que le permite incluso someter todas las cosas a sí mismo, transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea conforme a su cuerpo glorioso. Esta expectativa hizo que los cristianos no se aferraran a los valores temporales, sino que vivieran en una contracultural, amando incluso a sus enemigos, perdonando a quienes los perseguían y dedicándose a la misión de proclamar el Evangelio. Además, la resurrección de Jesús fue el factor decisivo en la formación y expansión de la Iglesia. Ante ella, los discípulos estaban desanimados, dispersos y llenos de temor. Después de encontrarse con Cristo resucitado, se convirtieron en líderes intrépidos y formaron comunidades vibrantes que se extendieron rápidamente por todo el Imperio Romano. En Hechos 4 y 33 está escrito: con gran poder los apóstoles continuaban testificando de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este testimonio sobre la resurrección fue el centro de la predicación apostólica. No era solo una parte del Evangelio, sino su corazón latiendo. No anunciaron a un maestro que había muerto y había dejado buenas enseñanzas. Ellos proclamaron un Señor vivo, que reinaba y volvería. Para nosotros hoy, el impacto debe ser el mismo. La certeza de la resurrección de Cristo nos llama a una vida transformada. Una vida de esperanza, sabiendo que la muerte no es el final. Una vida de misión, entendiendo que tenemos un mensaje poderoso que proclamar. Una vida de santidad, porque Cristo resucitado vive en nosotros. Una vida de alegría y coraje, porque nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Desafortunadamente, muchos hoy viven como si la resurrección fuera simplemente una celebración anual en Pascua, un ritual vacío o una tradición sin relevancia práctica. Pero la Biblia nos llama a algo mucho más grande: vivir constantemente a la luz de esta verdad. En Colosenses 3, 1-2 Pablo exhorta: por tanto, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es la verdadera espiritualidad cristiana: vivir en este mundo con la mirada y el corazón dirigidos hacia las realidades eternas, porque Cristo ha resucitado y nosotros, con Él, hemos sido llamados a una vida nueva. Finalmente, la resurrección de Jesús es la más grande prueba del amor de Dios. Confirma que el sacrificio de Cristo ha sido aceptado, que el pecado ha sido vencido y que el acceso a la vida eterna está abierto a todos los que creen. Como lo resume Pablo en Romanos 10, 9,
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la respuesta que cada persona debe dar: creer en Cristo resucitado y vivir bajo su señorío. En el siguiente y último bloque, reflexionaremos sobre qué significa vivir diariamente a la luz de la resurrección y cómo esa verdad debe moldear nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra esperanza. Lo que dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús, cómo vivir a la luz de esta poderosa verdad. Si Jesús resucita, entonces todo cambia. Tu vida no puede continuar como antes. ¿Qué significa, en práctica, vivir a la luz de la resurrección? El llamado de la Biblia es urgente: o vives como quien cree en la victoria de Cristo, o permaneces en las sombras de la incredulidad. La resurrección de Jesús no es solo un acontecimiento del pasado o una esperanza para el futuro, es una realidad presente que debería dar forma a cada aspecto de nuestras vidas. Vivir a la luz de la resurrección significa caminar con una nueva identidad, nuevos valores, una nueva misión y una esperanza indestructible. La Biblia es clara: quien está en Cristo ya participa, desde ahora, de su victoria sobre la muerte. En Efesios 2, 5-6, el apóstol Pablo declara: Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, la resurrección no es solo la promesa de un futuro glorioso, sino una experiencia espiritual presente. Hemos resucitado espiritualmente y un día resucitaremos plenamente en lo físico. Esta verdad exige una nueva forma de vivir. Vivir con una nueva identidad. En primer lugar, la resurrección nos da una identidad completamente nueva. Una vez estuvimos muertos en nuestros pecados, Efesios 2, 1, pero ahora estamos niños resucitados, llamados a la santidad y a la misión. Por eso, Pablo escribe en Colosenses 3, 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta nueva identidad significa que ya no estamos definidos por nuestros fracasos, pecados o limitaciones. Nos definimos por vida de Cristo en nosotros. Muchos cristianos todavía viven atrapados en la culpa, el miedo y la vergüenza. Pero la resurrección proclama: el pasado fue enterrado y comenzó una nueva vida. Vivir con nuevos valores. Vivir a la luz de la resurrección significa también adoptar los valores del reino de Dios. Si Cristo resucitó, entonces los valores del mundo, el egoísmo, la avaricia, el poder son frágiles y fugaces. En Colosenses 3, 1-2 Paulo aconseja: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta mentalidad cambia radicalmente la forma en que utilizamos nuestro tiempo, nuestros recursos, cómo tratamos a las personas y cómo enfrentamos la adversidad. La resurrección nos llama a buscar la justicia, misericordia, amor, valores eternos que caracterizan a quienes viven como ciudadanos del cielo. Vivir con una nueva misión. La resurrección también nos comisiona. Jesús, al resucitar, no les dijo a sus discípulos que solo celebraran, sino que irem y hacer discípulos. En Mateo 28, 18-20, el Cristo resucitado declara: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el llamado que continúa resonando hasta el día de hoy: proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte a todas las personas. Desgraciadamente, muchos cristianos viven como espectadores, cuando deberían ser protagonistas del avance del reino de Dios. Vivir a la luz de la resurrección significa asumir la misión con alegría y valentía. Al igual que los primeros discípulos, necesitamos decir con valentía: no podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos. Hechos 4:20. Vivir con una esperanza inquebrantable. Vivir a la luz de la resurrección significa tener una esperanza que no flaquea ni siquiera ante las mayores tragedias. En 1 Pedro 1, 3-4, leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su abundante misericordia nos ha renacido a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza viva no es un optimismo vacío, sino una certeza sólida: la tumba está vacía, la muerte ha sido vencida y también nosotros resucitaremos. Esta esperanza transforma la manera en que enfrentamos el dolor, la pérdida, la enfermedad y la muerte. Como afirmó Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13-14, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
Creemos que Jesús murió y resucitó. En otras palabras, también los cristianos lloran y sufren, pero no desesperan, porque saben que la muerte no tiene la última palabra. Vive con valentía. La resurrección también nos llama a la valentía. Coraje para testimoniar, para amar, para perdonar, para servir, incluso cuando nos cueste caro. El Cristo resucitado prometió ser con nosotros todos los días. Mateo 28, 20. Esto significa que no estamos solos en el viaje. Los primeros cristianos enfrentaron la prisión, la tortura y el martirio porque sabían que la vida no termina en la tumba, sino que continúa en la gloriosa presencia de Cristo resucitado. El caso es, ¿y nosotros? ¿Estamos viviendo con ese mismo coraje o hemos sido paralizados por el miedo, la apatía y la comodidad? Vivir en anticipación de la segunda venida. En definitiva, vivir a la luz de la resurrección significa vivir con la mirada fija en el segunda venida de Cristo. La resurrección es la garantizar que Jesús regresará, juzgará al mundo y establecerá plenamente su reino. En Hechos 17, 31 Pablo declaró: porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y ha dado prueba de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. La resurrección es por tanto la señal profética que la historia se dirige hacia una conclusión gloriosa, la victoria final de Cristo y la resurrección de todos los que creen. Como escribió Pablo en Filipenses 3, 20-21, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta es nuestra esperanza, no un cielo etéreo y abstracto, sino una nueva creación, una nueva humanidad, glorificada, viviendo eternamente con Cristo. La resurrección de Jesús es el evento más importante de la historia y la verdad más transformadora para cada uno de nosotros. No es solo un capítulo del Evangelio, es el Evangelio. Por tanto, el llamado de la Biblia es claro. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Hoy, estás llamado a dejar de vivir como si estuvieras espiritualmente muerto, atrapado en las sombras de la duda y el miedo, y a ponerse de pie con Cristo para una vida de esperanza, misión, coraje y santidad. No basta solo creer en la resurrección, es necesario vivir en su luz. Entonces, frente a esta verdad, la pregunta sigue siendo: ¿estás viviendo como alguien que realmente cree que Jesús resucitó de entre los muertos? Esta es la decisión más importante de tu vida. Me haría muy feliz tu comentario, tu like y si pudieras suscribirte a este canal.